Pues el imperio Trump se está cayendo mucho antes de lo que todos imaginábamos. Parece que el gigante Trump tenía los pies de barro y hoy se está tambaleando. Por cierto, no hablamos de sus negocios, sino de las cuentas pendientes que tiene con la justicia norteamericana que finalmente lo están poniendo contra las cuerdas. Fíjense cómo un error técnico casi le daba a Trump un respiro inesperado y ya sentía que había librado cualquier otra sorpresa que tuviera pendiente con la justicia. Pero hablamos muy en concreto de un caso que no sé si ustedes tenían en el mapa, porque Trump tiene bastantes problemas legales abiertos por múltiples frentes y había quedado uno por ahí, ya casi se olvidaba. Es un caso de fraude millonario de Trump de más de 450 millones que pues ahora estamos viendo cómo le está pegando como un dardo envenenado al imperio de Trump con este caso de Staten Island, donde una jueza con antecedentes bastante cuestionables parecía que le iba a dar la razón a Trump. Vamos a hablar precisamente acerca de esto. Hay varias notas que están circulando en estos momentos que hablan en los medios estadounidenses de cómo el imperio de Trump estaría a punto de caerse. El sistema judicial corrigió rápidamente esto, que parecía que ya le daba la razón a un Trump. ¿Se acuerdan que hace unos meses se hablaba de un Trump que incluso podría estar en la bancarrota si se aplicaban ciertas sanciones o si se investigaban algunos casos y de pronto parece que las aguas se calmaron? Bueno, pues este caso de Staten Island se devuelve otra vez a un juez que ya había declarado a Trump culpable. Es decir, este juez con el que ahora están redirigiendo este caso de fraude multimillonario de Trump, practica su deporte favorito, que es sancionar a Trump hasta sus últimas consecuencias. Es, digamos, una de las pesadillas más grandes de Donald Trump. Es un golpe que no solamente va a afectar brutalmente la billetera de Trump, también va a pegarle en su poca credibilidad que todavía tiene. Revés tras revés judicial. Y este revés ya está dejando muy claro que Trump no ha librado del todo las cuentas pendientes que tiene con la ley en los Estados Unidos, aunque lo ha intentado muchísimas veces. Miren, vamos a hablar de este fraude sistemático. ¿Se acuerdan ustedes de esto que era que Trump había inflado el valor de sus propiedades para obtener préstamos gigantescos y luego devaluaba sus propiedades para pagar menos impuestos? Bueno, es una estrategia descarada de fraude que involucraba precisamente alrededor de estos 450 millones de dólares, tan descarada que el juez Engoron, conocido por ser un juez en Estados Unidos muy riguroso, calificó el fraude de Trump como una actitud persistente y continua. Ahora, no es la primera vez que Donald Trump, que ahora será de nuevo el presidente de los Estados Unidos, intenta usar el sistema judicial a su favor. Nada más que esta vez parece que el sistema judicial le dijo no más Donald Trump y podrían estar a punto de hundirlo ya. Y fíjense, lo más interesante es que hace unas horas hubo un cambio que está marcando un parteaguas en el panorama político y financiero de los Estados Unidos. Trump no solamente está enfrentando ya multas de cientos de millones de dólares, sino que también ya estaríamos hablando de la posibilidad, fíjense en esto, la posibilidad de perder el control total de todo su imperio. Podrían dejarlo en la bancarrota. Este caso, amigos, podría ser el principio del fin para el hombre que por muchos años se vendió como si fuera intocable. ¿Qué sigue? Pues un control financiero seguramente más estricto, fianzas exorbitantes que Trump va a tener que pagar y que en estos momentos no se sabría cómo podría hacer Donald Trump para pagar esto, y una imagen pública que está más desgastada que nunca desde el punto de vista judicial. No solamente es un juicio, esto es una declaración de que el poder que va a tener Donald Trump no le está garantizando librar sus cuentas con la justicia y tampoco salvar su imperio financiero. Miren, todo empezó con un pequeñito error técnico. Un sistema automatizado que reasignó el caso de un juez, del juez Arthur Engoron,
que había sido declarado a Trump y a su organización. Este juez fue el que declaró culpable a Trump de un fraude masivo ya previamente. Le quitan este caso, digamos, por accidente a un juez que tiene como deporte sentenciar a Trump a como de lugar, es decir, hasta sus últimas consecuencias, y le quitan este caso al juez y se lo dan a una jueza que se llama Judith McCahon o McAhon, que está precisamente en Staten Island. Bueno, si no están familiarizados con esa zona, déjenme decirles que Staten Island es, digamos, lo más rojo que existe en Nueva York. Es uno de los enclaves republicanos donde Trump tiene muchísimo poder. Ahí Trump estaba muy seguro. De alguna manera sabía que iban a protegerlo, que nadie le iba a buscar por debajo de la alfombra. Nada más que cuando todo ya parecía haber salido viento en popa para Trump y su equipo legal, pues llegan hace unas horas estas noticias terribles para Donald Trump, y es que el caso se vuelve otra vez a las manos del juez Engoron, y no es cualquier caso. Estamos hablando de un fraude multimillonario que superó los 450 millones de dólares. Y Engoron no es precisamente el juez que Trump quisiera volver a ver jamás en la vida. Es su peor pesadilla, créanme. Este hombre no solamente destrozó a Trump en el último juicio, en donde le fue mal, su poca credibilidad se había caído, sino que también fue el mismo juez que dejó en claro que el fraude no era un malentendido de Trump, sino que ya era un patrón consistente en su conducta para hacer dinero. Fíjense que hay acusaciones incluso de que el imperio financiero de Trump fue iniciado con el tráfico de alcohol de su padre desde Canadá hacia los Estados Unidos. Muchos rumores al respecto de cómo construyó su fortuna, incluso familiar. Y cuando esto se transfiere a las manos de Trump Jr., pues ahora el juez Engoron estaba diciendo que pues no es una casualidad, no es un error, sino que es una conducta recurrente, el fraude como actividad financiera de Donald Trump. Recopiló semanas de testimonios, revisó toneladas de documentos y concluyó que Trump y la organización Trump inflaban el valor de sus propiedades a propósito. ¿Para qué? Pues para poder obtener préstamos más grandes. Es decir, la fortuna de Trump no solamente no es la que él dice que tiene, sino que encima de eso lo hacía no solamente por una presunción para salir entre los hombres más ricos de los Estados Unidos, sino para obtener más créditos por un valor que sus propiedades pues no correspondían a eso. Es un fraude, ¿no? Y cuando era tiempo de pagar los impuestos, pues Trump sacaba esta jugada que depreciaba sus propiedades al mínimo para pagar casi nada. Cuando le convenía con los bancos, valían muchísimo dinero, y cuando no, pues se las depreciaba para pagar casi nada. Fue una jugada descarada que fue desmantelada pieza por pieza en esta corte. Y bueno, pues ahora imagínense la frustración que tiene el equipo legal de Trump ahora que se están enterando de que todo este esfuerzo que habían ellos hecho para mover el caso a Staten Island, que es un bastión rojo de los republicanos, pues ya no está ahí. La jueza Judith McMahon, que casi fue la que se quedó con el caso de Trump, por cierto, no tiene un historial nada limpio que digamos. Déjenme mostrarle alguna de las notas, ahí la tienen. Fíjense, vergonzoso, y es bueno hablar de esto porque a veces ¿se acuerdan de cómo el embajador de los Estados Unidos en México criticaba al sistema judicial mexicano y a la reforma judicial? Pues vaya fisuras que tiene el sistema judicial estadounidense, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Esta jueza y su esposo, que también es el fiscal de distrito de Staten Island, han sido acusados de tener esto que le dicen double dip, que es una práctica donde obtienen ingresos duplicados de sus pensiones, y entre los dos están llevando más de $600,000 al año. ¿Y qué creen? Pues McMahon iba a retirarse en el 2022, pero decidió quedarse pues para no perder esos ingresos, algo que se está cuestionando como, por supuesto, muy poco ético, y la están acusando de esto. Esa era la jueza que iba a juzgar a Trump. Entonces, no hace falta ser un genio, y encima en una zona sumamente republicana, pues no hace falta ser un genio para entender por qué Trump y sus abogados de alguna manera estaban tan felices, tan emocionados con este cambio de quien la iba a juzgar.
era su oportunidad para salir limpio de este asunto. Pero vemos cómo el sistema judicial estadounidense le da un terrible revés y mientras tanto, pues la apelación en estos momentos sigue en curso. El caso está ahora en la Corte de Apelaciones de Manhattan, que es famosa por reducir las indemnizaciones gigantescas que seguramente tendría Trump en este caso de fraude millonario. Los abogados de Trump están haciendo changuitos en estos momentos para que esa cifra de 450 millones se reduzca un poquito, pero la realidad es que el fallo principal pues no va a desaparecer. Y esto significa que incluso si le recortan la multa a Trump, imagínense 450 millones de dólares, pues Trump seguiría siendo oficialmente un estafador, según el sistema judicial estadounidense. Entonces imagínense, tendríamos a un presidente, que vamos a hablar más al rato de esto, un presidente acusado de racismo, acusado de ser un delincuente convicto por el sistema judicial mexicano, acusado de fomentar el asalto al Capitolio, acusado de incitar al vandalismo y ahora acusado de ser un defraudador. Entonces, esto, amigos, es muy importante porque no es solamente un caso aislado. Es un reflejo de cómo Trump ha intentado manipular el sistema judicial estadounidense por mucho tiempo, pagar la menor cantidad de impuestos y hacerse de la mayor cantidad de dinero, y ha utilizado estas tácticas legales, sus influencias, sus políticas y sobre todo una base de seguidores que le son muy fieles para evitar rendir cuentas. Pero aquí el sistema judicial pues parece que le está diciendo esta vez no. Y lo interesante, amigos, es que esto no es lo único que Trump está enfrentando, En esta misma semana ha sido revés tras revés para Donald Trump. Perdió muchos frentes legales importantes. La Corte de Apelaciones, por ejemplo, rechazó su intento de bloquear la publicación del informe final de su caso de interferencia electoral del 2020, porque encima lo están acusando de ser mapache electoral. O sea, a ver, el próximo presidente de los Estados Unidos es un convicto, un criminal convicto declarado por el sistema judicial estadounidense. Está acusado de ser mapache electoral. Está acusado de incitación a la violencia en el Capitolio. Está acusado de fraude. Hay un documento de 1000 páginas del que hablábamos precisamente ayer que detalla cómo Trump intentó incluso alterar los resultados electorales de los Estados Unidos. Y ahora la Suprema Corte pues tampoco lo está ayudando con su sentencia por delitos criminales en Nueva York. Ya es un hecho, amigos. Trump es un criminal condenado por el sistema judicial estadounidense. Y hay más, porque en el caso de Jean Carroll, donde se le acusó incluso de abuso sexual, ya saben ustedes, no lo puedo decir para que no nos bajen el directo, también lo acusaron aparte de abuso de difamación. Tampoco logró Trump ahí evitar el fallo de $5 millones en su contra. Entonces, vemos cómo en una semana ha sido, digamos, la semana más negra de Donald Trump, por cierto, de un tipo racista. Esto suena doblemente peor, ¿no? Catastrófica para alguien que se autodenomina como intocable. Y ahora vemos que su imperio se está desmoronando justo a días de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Pero ¿saben qué es lo más revelador? Que Trump sigue vendiendo esta idea de que todo esto es parte de una cacería de brujas. Pero lo más preocupante es que este tipo de cosas, amigos, tienen un sustento legal. Aquí ya no hay especulaciones. Aquí ya hablamos de pruebas de que Trump habría cometido fraude fiscal, un fraude que tendría ya una implicación de $450 millones en multas, pero que estaríamos hablando de una trampa que realmente él no es tan rico como dice que es, sino que se ha endeudado más de lo que debería y más de lo que tiene. Entonces, toda esta mentira que nos ha vendido, que sus bases de seguidores, por cierto, sigue comprando muy bien ese discurso, muy a pesar de las pruebas, de los fallos en su contra, pues sigue teniendo cierta influencia enorme Donald Trump, eso hay que decirlo. Y bueno, pues también eso nos dice mucho de sus seguidores. Pero regresando al caso del fraude del que se está acusando a Trump, también hay un dato muy importante y que es que no es este el último que vamos a ver, porque si la Corte de Apelaciones decide devolver este caso de Trump al juez Engoron para que inicie un nuevo procedimiento,
pues estaríamos viendo cómo Trump, ya siendo presidente, puede enfrentar todavía más problemas porque este juez ya le impuso un monitor financiero para estar supervisando a Trump en todas las operaciones que su organización Trump haga. Es decir, ya le están teniendo un marcaje personal de cerca por tener estos antecedentes de ser un tipo fraudulento. Y ese control, amigos, se podría incluso mantener o fortalecerse. Es decir, siempre va a tener en sus empresas al sistema judicial supervisando cada maniobra que haga por la desconfianza que hay en los fraudes que ha cometido. Entonces, ya está en juego en estos momentos, por cierto, una fianza de $175 millones que Trump tuvo que pagar para evitar que sus activos fueran congelados, pero ahora estamos hablando de 450 millones más. ¿Se imaginan que esta cifra aumente? Ese va a ser el fin de Trump, porque ahora sabemos que sus propiedades realmente no valen tanto como él dijo para poder siquiera incautarles todo eso y ni así terminaría de pagar. Por lo menos no con muchas de las propiedades que ha inflado. Entonces, piensen en lo que esto significa políticamente para el próximo presidente. Estamos hablando de un nuevo presidente que podría estar buscando ahora utilizar su regreso a la Casa Blanca, pero mientras enfrenta muchos frentes de casos legales, sanciones millonarias, un daño irreparable a su reputación. Y bueno, pues seguramente esto lo va a querer Trump ocultar con su clásica amenaza de invasión a Europa, invasión a Panamá, invasión a Canadá, invasión a México, deportaciones masivas, para generar todavía más esta cortina de humo que seguramente será real y que terminarán pagando las consecuencias, pues Europa, México, Canadá, Panamá, de estos embates diplomáticos solamente para cubrir estos escandalitos que tiene Trump que le dan pues directamente en la base de su fortuna y que quiere ocultar con la construcción de estos grandes escándalos que son reales, porque los escándalos los hace de verdad. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues ya lo están viendo ustedes, cómo peligra el imperio financiero de Trump en estos momentos. Y ahora estamos viendo el inicio, por cierto, de otra segunda semana en donde Trump está acumulando más derrotas. Va a ser muy interesante ver cómo maneja esta semana estas pérdidas, si puede sobrevivir a todo esto y puede seguir siendo un hombre acaudalado o se va a ir a la ruina. Por lo pronto, amigos, ya estamos viendo cómo el sistema judicial estadounidense, con todas sus fallas, pues parece que está logrando poner en jaque al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué no lo hizo antes, cuando ni siquiera habían empezado las campañas estadounidenses? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya está. Vamos a dejarlo hasta este momento aquí, porque este apenas es el principio de lo que promete, por cierto, ser un 2025 muy, muy complicado, no solo para Trump, sino para el mundo. Entonces, vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de estos hechos que ya estamos viendo cómo están amenazando, repito, al imperio de Donald Trump. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.